Listo, don Héctor, podemos empezar. Adelante. Gracias. Muy amable ante todo. Primero que todo, la bienvenida a todas las agencias de competencia iberoamericanas en un tema tan importante como es las compras públicas y su rol y su importancia y la incidencia que tiene la competencia dentro de las compras públicas, considerando pues que el gasto público que se realiza por diferentes países es por el orden del 15 al 20% del Producto Interno Bruto. Por tanto, es un tema sumamente importante y de mayor atención por parte de las diferentes agencias de competencia. En este sentido, pues hoy contamos con extraordinarios panelistas. Me permite, por favor, leer el currículum de ellos de una manera muy resumida. Primero que todo, el doctor Michele Cosio, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Trento, investigador en Derecho, de igual manera especialista pues, en temas de contratación pública, los servicios de interés general y las políticas de gobernanza territorial. Coordina las iniciativas del Observatorio de Derecho Europeo y nacional en materia de contratación pública. Es asesor jurídico de Transparencia Internacional Italia, área de contratación. Es abogado en ejercicio, es autor de numerosas publicaciones y ensayos científicos. A su vez, contamos también con la presencia de la panelista Paula Moreno. Paula, procedente de Chile, es jefa del departamento de compradores de Chile Compras, ingeniera en comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María, con diplomado en marketing social e implementación en RSE de la Pontificia Universidad Católica. 15 años de experiencia laboral, 11 años de los cuales se relacionan con el área de abastecimiento, gran capacidad de planeación y liderazgo de equipos de trabajo y manejo de crisis y contingencias, conocimiento profundo en el diseño, desarrollo e implementación de procesos de adquisición estratégico para el Estado de Chile. De igual manera, contamos también con el doctor Cristian Campos, especialista de Costa Rica, director del Instituto de Profesionalización en Competencia y Contratación Pública, ex miembro de la Comisión para Promover la Competencia de Costa Rica, declarado liberal profesional del año 2012. Fue asesor e investigador investigador y profesor de posgrado de la Universidad, consultor de CIC, consultores asociados en estrategia pública, derecho público constitucional, telecomunicaciones, competencia, contratación pública, regulatorio y otros. Posee estudios de docencia, de doctorado y posgrado en España y Costa Rica en INCAE. Y la interlocutora, la licenciada Bárbara Fernández, de Argentina, abogada, magíster en Derecho, actualmente subdirectora legal en la jefatura del Gabinete de Ministros de la Nación, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, especialista en contratos administrativos, Escuela de Cuerpo de Abogados del Estado, doctorado en Derecho Administrativo Iberoamericano, Universidad de Coruña, España, coordinación de la especialización en contrataciones públicas de la Universidad Austral, profesora en la Oficina Nacional de Contrataciones y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos realmente tres panelistas importantes, la interlocutora, que nos hablarán hoy en día sobre un tema sumamente importante, es el sexto webinar 2025 sobre screening de mercado en la contratación pública y las implicaciones desde la competencia. Pasamos entonces el paso al primer panelista, el señor Michele Cosio. Bienvenido. Gracias. Buenos días a todos, todas, y un gusto estar aquí con vosotros y compartir este seminario. Quiero agradecer la invitación, en primer lugar, por parte del amigo y estudioso, profesor Cristian Campos Monge, y también por parte de los demás profesores y expertos que integran el grupo del Instituto de Profesionalización en Competencia y Contratación Pública, que se ha activado para concretar esta valiosa iniciativa. Sinceramente me siento honrado de poder compartir el debate en este seminario de estudio. Además, el tema que nos ocupa hoy, el análisis del mercado screening en la contratación pública, me parece sumamente importante y de grande relevancia práctica, es decir, se trata de un tema de concreto interés para los funcionarios y operadores que trabajan en el sector.
Se trata además de una cuestión que toca el delicado equilibrio que siempre debe existir entre dos grandes pilares que sostienen el buen funcionamiento de los sistemas de contratación pública, la competencia y la transparencia. El tema de hoy, por último, parte de una conciencia fundamental, el buen funcionamiento del mercado en el que las administraciones adquieren obras, servicios y suministros, requiere no solo un sistema de normas que otorgue certeza jurídica y que sea de fácil aplicación, sino también la preparación y calificación de los funcionarios que dentro de la administración se ocupan de los procesos de compra y que interactúan con el mercado. Esta preparación no debería limitarse a un conocimiento formal, es decir, el manejo de normas y procedimientos, sino que debería ser también sustancial, es decir, un conocimiento real del mercado, de los operadores con lo que han de relacionarse. Todo eso nos lleva a reflexionar también sobre la importancia de la profesionalización de los operadores, tanto públicos como privados, un tema que resulta estratégico en el camino del fortalecimiento y la mayoría de los sistemas de contratación pública. En esta breve intervención me propongo desarrollar 3 puntos de vista distintos y por eso me hago ayudar de unas láminas que ahora voy a compartir con vosotros. La primera reflexión, vamos a ver, se marcha el sistema, sí. La primera reflexión reguarda los fines y los instrumentos del sistema europeo de contratación pública en relación con el screening del mercado. En cuanto a los fines, vamos a ver eso. Son bastante intuitivos. Me limito a recordar que a través del screening del mercado es posible identificar operadores económicos potenciales, en especial pymes, empresas innovadoras, startups. Este objetivo nos permite entender que el análisis del mercado activa algunas funciones clave de la contratación pública estratégica, en particular en que lo respecta el acceso de las pymes y el fomento de la innovación. Otros fines son el de evaluar el grado de competencia disponible en el sector específico del contrato y prevenir el riesgo del fracaso del procedimiento por falta de ofertas. Muchas veces tenemos los pliegos mejores del mundo, pero al final la licitación se cierra con un resultado práctico que no es útil, porque no hemos diseñado una licitación adecuada al mercado existente. Y también el screening del mercado nos permite promover efectivamente objetivos ambientales, sociales y de innovación. Sobre este tema, me parece que las normativas de contratación pública, tanto de la Unión Europea como la de Costa Rica, por ejemplo, son extremadamente avanzadas en lo que respecta a compra verde y socialmente sostenible. Permiten el uso de cláusulas sofisticadas e innovadoras. Sin embargo, tal vez no consideran la realidad del mercado. El riesgo es, aun queriendo perseguir objetivos ambientales y sociales legítimos, se termine afectando significativamente la competencia, orientando la licitación hacia productos o servicios que solo uno o muy pocos operadores pueden ofrecer y garantizar así a estos últimos una posición privilegiada frente a los demás. En el sistema europeo de contratación pública existen múltiples instrumentos que permiten realizar de manera directa o indirecta un análisis, un screening del mercado. Señalo en particular instrumentos previstos por las normas europeas y nacionales. Hay 4 principalmente: consultas preliminares del mercado,
procedimientos específicos de conocimiento y adjudicación que permiten una fase preliminar de discusión, diálogo con los operadores, formas de publicidad previa, programación trienal de obras y adquisiciones de servicios y suministro. Además, tenemos instrumentos que son ligados a la organización del mercado. Es lo que reguarda el análisis comparativas mediante consultas a base de datos públicas y el uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial para el análisis del mercado. Ese es un tema bastante nuevo que pero se está empezando a utilizar. Quiero reflexionar sobre todo sobre este instrumento relativamente nuevo de las consultas preliminares del mercado. Se trata de una herramienta reciente que fue introducida por el legislador europeo con las normas del 2014 y posteriormente incorporada en los sistemas de todos los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Es interesante destacar algunas características de esta herramienta, que es muy importante porque supuso un cambio profundo en el comportamiento permitido a las administraciones públicas. Antes de esta norma, la regla general respondía al objetivo de limitar al máximo las relaciones entre la administración y los operadores económicos, sujetándolas a obligaciones y reglas formales muy estrictas. Con la nueva norma se produce un cambio radical. Las administraciones pueden dialogar con los operadores económicos, entendidos no solo como potenciales contratistas, sino como interlocutores para conocer mejor el mercado y reducir lo que se denomina asimetría informativa. A la izquierda, en esta lámina, se ve la norma europea y a la derecha la norma nacional, que de hecho reproduce muy fielmente la norma europea. Es importante destacar unas características de este instrumento de la consulta. Ahora vamos a ver si el sistema está un poco cargado. Nos sale aquí tiene. Unas características de este instrumento de la consulta preliminar de mercado. Primero, tiene carácter voluntario. Las administraciones pueden activar consultas preliminares cuando lo consideren útil, ejercitando fuerte discrecionalidad en su elegida, para conocer el estado del arte del mercado respecto de un bien específico, para evaluar el grado de competencia existente, para identificar soluciones e innovaciones razonablemente disponibles. Es gratuito, no otorga derecho a compensación o reembolso a las empresas participantes. No constituye en ningún caso un procedimiento de adjudicación, por tanto, no puede utilizarse para seleccionar directamente a empresas que serán invitadas a la licitación. La documentación o información que las empresas han puesto a disposición en esta consultación no dan lugar a derechos de indemnización ni prioridad alguna. Y otro tema muy importante, un vínculo. La consulta puede referirse a cualquier aspecto que se considere útil para la preparación del procedimiento de selección, sin perjuicio de la necesidad de evitar que las aportaciones proporcionadas constituyan ofertas técnicas o económicas. En ningún caso las contribuciones podrán anticipar cotizaciones específicas relativas al producto, servicio u obra objeto de la consulta, sobre todo si estas pudieran afectar el desarrollo competitivo regular de la fase posterior y eventual de selección.
Por estas razones, las consultas preliminares son especialmente recomendables cuando el contrato tiene carácter innovador o complejo, mientras que resultan de poca utilidad en contratos rutinarios o con prestaciones estandarizadas. No se utilizan las indicaciones de la Autoridad Nacional de Anticorrupción, que es la autoridad administrativa que controla este mercado. Así ha señalado, mejor no utilizar este instrumento cuando hay contratos rutinarios o con prestaciones estandarizadas. La regulación europea es muy básica, muy simple. Eso responde a la necesidad de disponer de una herramienta flexible y discrecional que permita el diálogo entre las administraciones y el mercado. Deja, por tanto, amplio margen a los legisladores nacionales para definir elementos más detallados. En la práctica italiana, la autoridad, que he dicho antes, la Autoridad Nacional Anticorrupción, ha definido unos, decimos, reglas prácticas que tienen natura jurídica de soft law, o sea, no son vinculantes, para garantizar el respeto de los principios de no discriminación y transparencia en el uso de consultas preliminares. Por eso, salvo casos justificados, las administraciones deben publicar un aviso público que anuncie el inicio de la consulta, indicando la información que desean recopilar. La participación, además, está a todos sin necesidad de respecto de requisitos específicos, porque, como he dicho antes, no es una licitación. Es un diálogo abierto con el mercado para descubrir, quizás el término es correcto, las características del bien, del producto o de la obra que la administración quiere adquirir. Es un instrumento nuevo, como he dicho, y hasta ahora en Italia no se ha utilizado muchas veces. Se tiene un poco de miedo por parte de las administraciones de dialogar abiertamente con el mercado. Es un miedo conectado al problema del déficit de competencia y de paridad de trato, que puede salir por ese diálogo. Personalmente, creo que el instrumento es muy importante en conexión con otro instrumento que es el tema de la programación trienal. Las administraciones en Italia, eso no en Europa, tienen que programar sus propias compras sobre un arco de 3 años. Esta previsión, por ley, unida a la posibilidad de hacer consultas preliminares de mercado, puede, por un lado, anunciar al mercado lo que la administración quiere y por el otro lado puede portar la administración pública a conocer mejor lo que el mercado puede ofrecer, estimulando la participación de las pymes, sobre todo, y también la innovación y compra verde y socialmente responsable adecuada. Muchas veces tenemos cláusulas de compra verde muy bonitas, muy modernas, súper fuertes, pero el mercado no puede cumplir con esa. Y esto cierra terriblemente la competencia. Esto pasa todavía muchas veces. Pero la línea es buena porque la política de la administración es la de fomentar productos verdes y servicios socialmente responsables. Y por eso se tiene que buscar un justo compromiso entre el contenido de estas cláusulas y lo que el mercado puede ofrecer efectivamente.
Otro tema, segunda reflexión sobre el screening del mercado, parte de esa pregunta. ¿Qué están haciendo la Unión Europea y los países miembros en tema de medición de los contratos públicos? Porque el conocimiento del mercado pasa también del conocimiento de su comportamiento, de su funcionamiento efectivo. Sobre este tema, la Unión Europea ya desde el 2012, vamos a ver, muy problemático ese, lo siento, ma aquí estamos. Desde el 2012 la Comisión Europea ha puesto en marcha una herramienta para el seguimiento del funcionamiento del mercado de la contratación pública en los Estados miembros y este sistema de medición se basa sobre unos indicadores, exactamente 12 indicadores, que nos permiten evaluar un poco el funcionamiento del sistema. Como todos los sistemas de medición, presenta limitaciones y simplificaciones que requieren manejar con cautela los resultados, pero tiene el mérito de ofrecer una visión directa del rendimiento nacional y sobre todo del funcionamiento de las normas sobre unos aspectos muy importantes, por ejemplo, el tema de la contratación verde. Se ha destacado recientemente, por ejemplo, que como 8 países sobre 27 van poniendo cláusulas vinculantes de compra verde, pero al final el efectivo utilizo de estas cláusulas en la realidad es menor, también en estos otros 8 países. O sea, parece que las administraciones justifican el no utilizo de estas cláusulas, también en los sistemas donde está vinculado. Eso se puede descubrir monitorando con la medición del mercado de la contratación pública. Recientemente, aquí estamos, vamos a ver si sale, se ha puesto en marcha un nuevo sistema de medición del mercado de contratación pública europea. A ver. Precisamente desde el 2023, la Unión Europea, particularmente la Comisión Europea, ha creado un espacio europeo sobre contratación pública y ha renovado los indicadores para la medición del sistema de contratación pública de todos 27 los Estados miembros. Aquí hay una idea en la siguiente lámina, esta, de lo que son los indicadores utilizados. Más los antiguos. Licenciado Cosio, sería bueno que nos ayudara un poco a ir terminando la presentación por el tema del tiempo. Claro. Sí, hoy nos ha tocado lastimosamente manejar esa variable del tiempo, así que agradezco enormemente nos ayude al mismo. Gracias. Vale, con esto voy cerrando porque esto es una cosa importante. Los indicadores de medición son un instrumento de control del mercado, pero también la posibilidad de ver si las normas son eficaces, son eficientes y también nos permiten conocer el real comportamiento del mercado. Muchas gracias y lo siento para el abuso del tiempo. Agradeciéndole ante todo al doctor Cosio por su presentación. Seguimos entonces en el orden de los panelistas. En adelante entonces le tocará a la panelista Paola Moreno la presentación. Gracias. Hola, buenos días. En Chile y creo que todo Latinoamérica y buenas tardes a los que están en Europa.
No lo encuentro. Voy a compartir mi presentación. Primero que nada, agradecer la invitación de Cristian Campo a este webinar. Es mi primera vez participando en el Instituto de Profesionalización de Contratación y Compras Públicas, así que nada, feliz de la invitación. Les voy a compartir mi presentación. Un segundo. Tomando la palabra para darle tiempo a Paula con este problema que ha tenido y por respeto al auditorio, a mí realmente me preocupa cuando hablamos del tema de estudios de mercado. Yo recuerdo cuando, con ocasión de una reforma al marco legal de contratación pública, una autoridad de competencia lo que planteaba era pues la inconveniencia de llegar a un punto de transparencia total cuando estamos en una etapa preliminar de análisis de condiciones de mercado, de la estructura del mercado, los agentes económicos, lo que ofrecen los agentes económicos, pero tal vez la parte más delicada es cuando llegamos a los temas de precio. Llegamos a los temas de precio. Si uno parte, y con eso voy a señalar qué es lo que a mí particularmente también me preocupa, presento aquí estas rápidas anotaciones, casi que como en hoja que escribo, donde lo que usualmente se mira no es realmente un objetivo básico que uno diga, pues estamos encaminados a lograr que en el mercado de la contratación pública verdaderamente entendamos el para qué son estos estudios de mercado. Y la autoridad esta de competencia lo que decía era, pues expresaba más bien su preocupación de que los estudios de mercado se hicieran de tal forma que era como adelantarle información a los agentes económicos que condiciona verdaderamente el principio de la competencia en sí mismo. Y por aquí empieza un primer tema conceptual, que es el estudio de mercado, que es lo que entendemos, ¿verdad? Y realmente en el común del ordenamiento jurídico no encontramos realmente un concepto único, como sí lo tienen, por ejemplo, el concepto de estudio de mercado de una autoridad de competencia cuando tiene precisamente que hacer análisis de determinados mercados, los temas estructurales de mercado pues encontrar si hay barreras de entrada, en fin, encontrar si está el mercado funcionando de manera eficiente. Cuando estamos del lado de la contratación pública, creo yo que tenemos múltiples ideas de lo que es un estudio de mercado. Tenemos estudios de mercado para decidir el tipo de procedimiento, básicamente tratar de tener una cuantía y con esa cuantía decir si el procedimiento tiene que ser el máximo abierto o si es un procedimiento donde puedo controlar invitaciones, o sea, la cuantía decide el tipo de procedimiento. También llamamos estudios de mercado a ese manejo de un monto o porcentaje de más o menos para tal vez tener alguna pauta de conclusión de si los precios que se presentan al concurso son o no son precios razonables. También es cierto que hacemos estudios, se llaman también incluso porque los he leído en algunos momentos de mercado, para poder determinar si finalmente el precio que se adjudica es un precio que es razonable. Y también cuando encontramos ejemplos de contratos que son de largo tiempo de ejecución, particularmente los que son de entrega según demanda, resulta que pues hay normativa que dice que hay que estar haciendo con alguna regularidad estudios de mercado para ver si las condiciones de mercado han cambiado y se justifica mantener o no a un contratista que está bajo un esquema de entrega según demanda. Y así probablemente diremos que vemos mal llamados estudios de mercado para diferentes momentos o diferentes necesidades de la contratación pública. Pocas veces uno ve
un estudio de mercado que trate precisamente de analizar ante la necesidad que tiene la administración pública, qué es lo que el mercado ofrece, qué es lo que el mercado puede dar como respuesta a esa necesidad que la administración pública sale y pregunta al mercado si se le puede o no facilitar. Y eso es, reitero, las pocas de las veces que uno lo encuentra. Y lo otro es, más bien, tratar de encontrar y que sean las organizaciones compradoras del Estado las que ayuden a encontrar si el estudio le está dando información para que informe a la autoridad de competencia, que tiene evidentemente mucho más capacidad y además la competencia para analizar mercados en específico, y que sea a partir de información que obtiene una administración que tiene una necesidad, que pone en alerta o que pone información a la autoridad de competencia sobre problemas que está encontrando estructurales de falta de oferta, de potenciales riesgos de alguna práctica anticompetitiva, qué sé yo, que cuando estamos estudiando el mercado nos damos cuenta que hay relaciones entre los mismos, en principio, agentes competidores entre sí, pero se presentan como el mismo grupo de interés económico, etcétera, ¿verdad? Es decir, pocas veces vemos que ese estudio de mercado realmente sea útil para efectos de información que sea también a su vez de interés para la autoridad de competencia. Y aquí viene, para no abusar yo en el tiempo que tengo, porque además nosotros nos vemos regularmente cada mes, en cambio doña Paula está una vez y queremos aprovecharla a ella por la experiencia de Chile Compra, además de el querido Miquele y a Bárbara. Yo nada más concluyo que por eso decía que con Miquel comparto un poco el tener como pauta la norma europea, que yo la pongo como una mejor práctica, ¿verdad? Que podemos considerar. A propósito de esta línea de reformas que se han venido presentando muy fuertes en contratación estatal. Bueno, Chile es un ejemplo porque realmente tiene poco tiempo de estar inaugurando su gran reforma. Ayer República Dominicana firmaba el presidente de la República junto con Carlos, el director de la Autoridad de Contratación de Dominicana, la ley, me parece que 45, ley de contratación pública, pues novedosa. Y así están varios países, porque sé que hay varios países que están discutiendo. La provincia de Buenos Aires me parece que está en esa línea de hacer reformas importantes en contratación. Pues bueno, tal vez es momento de echar una mirada a cómo Europa y cómo algunos ordenamientos más recientes, como Chile, México, bueno, México en abril inauguró su nueva ley de contratación federal. Me parece que es importante. Ojo, cuando hablamos del tema de la cuestión preliminar de la consulta al mercado, eh, tiene varios fines, es lo que dice la pauta europea. Eh, Evidentemente hay un tema de preparación de los documentos de licitación. Ahí hay un tema de compliance y también de acuerdo con integridad de que los agentes económicos tienen un compromiso y tienen que formalizar un compromiso. Es una pauta que se ha venido incorporando en las normas de contratación estatal de tener siempre una conducta a favor de la competencia, ¿verdad? Y tienen que declararlo y tienen que aceptarlo de esa manera como parte del principio incluso de integridad se ha venido colocando. La institución conoce su necesidad, pero la institución no conoce qué es lo que el mercado le puede ofrecer para satisfacer su necesidad, ¿verdad? Son cosas muy diferentes. La administración sabe qué es lo que tiene que contestar como un fin social de interés general, pero la institución no conoce qué es lo que el mercado le puede dar como respuesta. Y ahí es donde viene la importancia del acercamiento hacia los agentes económicos del mercado para que estos, de forma transparente hacia la institución, le faciliten la información. Pero ojo que acá, y tal vez voy a decir algo que puede ser alarmante para algunas personas que son a favor de una transparencia total en la contratación estatal. Y lo hacen los bancos multilaterales. Los que hemos trabajado con bancos multilaterales en asesorías, etcétera, lo podemos así afirmar.
Ustedes no observan que sea pauta de contratación de los bancos multilaterales cuando apoyan a los países el facilitar un acceso previo a los potenciales participantes y menos cuando ya están en el concurso como tal. No se permite acceso al expediente, no se permite acceso a las ofertas, no se permite acceso a la información previa. Y aquí hemos venido abogando por reformas en aras de transparentar desde el momento uno toda la actividad de la contratación estatal. Pues bueno, yo creo que es oportuno decir que toda la información que una institución recaba del mercado de los agentes económicos para preparar las bases de concurso y particularmente para poder establecer cuál puede ser una potencial cuantía a partir de posibles acercamientos de precio que le den los competidores, todo ello debe ser confidencial y abierto únicamente cuando ya se dicta el acto final, porque es ahí de por sí donde el oferente que se siente eventualmente perjudicado puede levantar la mano y presentar un recurso formal contra el acto final. Ahí es donde necesita ver la información completa del expediente, pero cuando usted encuentra potenciales oferentes que quieren abusar de las herramientas de la contratación estatal, incluso cuestionando el tema de la definición última del pliego de condiciones, entre otros. Ojo que Europa lo que habla es de un acceso al mercado para conocer información, ser incluso asesorado por los potenciales interesados en participar, pero reitero, sin caer en una práctica anticompetitiva. El estudio, por lo tanto, y la información que se recibe y los datos que finalmente usa la institución para preparar su necesidad y la cuantía del negocio deben ayudar a no falsear la competencia. Ese es tal vez el tema fundamental. El problema nunca ha estado y nunca va a estar en que yo hable con los potenciales agentes económicos que van a ofertar, que me den información, que yo me prepare con información de primera mano de los fabricantes, de los distribuidores, de los que van a ofertar, y que con eso pueda hacer un pliego que sea y que invite y que motive a un concurso con competencia. El problema nada más va a estar cuando yo trato de falsear la competencia usando la información del mercado para crear ficticiamente condiciones de competencia. Yo lo dejo por acá para que sea Paula la que ya finalmente solucionó su problemita de internet y ella sea la que continúe con su presentación, pero ahí vendrá la parte de preguntas. Por favor, Paula. El micrófono. El micrófono, Paula, el micrófono. Dice que no tengo permiso para compartir. Si me entregan permiso. Hola, perdón, mil disculpas, está justo por presentar y se me cayó el internet. ¿Cómo están? Vuelvo a agradecer la invitación y la paciencia de esperarme para poder presentar. Sigo sin permiso, pero bueno, podemos partir conversando. La importancia de del análisis de mercado, la consulta del mercado y conocer bien dónde vamos a comprar es una guía importante para la contratación pública, no solamente para saber cuánto me va a costar o qué presupuesto tengo que tener o cuáles criterios voy a incorporar, sino que también para definir qué requisitos técnicos mínimos quiero solicitar, cuáles son los factores complejos que tiene el mercado, ya sea falta de competitividad y algunos mercados que son imperfectos y por lo tanto esos warnings deberían generarnos alertas para poder levantar mejores condiciones en nuestros procesos de contratación, saber tomar una buena decisión de qué mecanismo utilizar. La mayoría de las normativas tienen varios mecanismos o procedimientos de contratación y el conocer el mercado nos permitiría definir cuál es la mejor herramienta. En el caso de nosotros, Chile Compra, hoy día con este nuevo cambio normativo que se basa casi en un 90% en la directiva de la Unión Europea, tenemos nuevos mecanismos de compra, pasamos de 4 que teníamos hasta el 2000, hasta diciembre del año pasado, a tener 10 hoy día mecanismos de compra. Y cómo elegir el mejor mecanismo de compra, el mejor procedimiento de compra, es conocer el mercado. Finalmente pasa que algunos servicios, o en el caso de nuestro país al menos, que con el fin de no salir a hacer un trato directo, que de repente es mal mirado, hacemos licitaciones que están tan enfocadas porque la solución a nuestras necesidades solo la entrega un producto o una solución, que con tal de no cumplir
con las consultas al mercado, o sea, con ser mal mirado por hacer un trato directo, hacen una licitación que está muy adecuada, o sea, muy ajustada a la necesidad que ellos tienen y finalmente solo un proveedor puede satisfacer. O bien la necesidad, la solución para esa necesidad o para ese problema que tiene la institución no existe y por lo tanto existen otros mecanismos como los contratos para innovación o diálogos competitivos en el caso de que sea muy difícil de definir en los términos de referencia o para poder satisfacer la necesidad existen múltiples soluciones y eso solo lo da la definición de qué mecanismo de qué mecanismo utilizar para la contratación, solo lo da el estudio de mercado, conocer cuál es el nivel de maduración tecnológica que tienen las distintas industrias o las distintas soluciones, cuáles son los proveedores, qué cambios normativos vienen en la industria, son relevantes para poder incorporar en nuestros documentos de compra condiciones que permitan no generar industrias paralelas, porque le pasa mucho a los organismos públicos, al menos en nuestro país, yo me imagino que en el de ustedes a veces también, que ponemos muchas reglas con tal de resguardar, ¿cierto?, el uso eficiente de los recursos públicos o la relación que existe entre el proveedor y el comprador o los bienes que queremos entregar, que terminamos generando requerimientos técnicos para construir sillas de 3 patas o de 2 patas, que tienen que funcionar perfecto, pero que no existen en el mercado. ¿Ya? Y que por lo tanto los proveedores tienen que construir toda una línea de producción para poder darnos, yo le digo a mis alumnos, un sillón de 3 patas. Y va a depender de qué tanto poder de mercado tengamos nosotros, si las industrias están disponibles para hacer e invertir en la construcción, en una línea de producción de un sillón de 3 patas. Porque si nosotros no tenemos un poder de mercado, es difícil que los proveedores puedan adaptarse a nuestras necesidades si respondemos a una participación muy pequeña. En algunos casos, como en el mundo de salud, medicamentos, en general, los estados son monopsonio y por lo tanto, si se requieren invertir en nuevas líneas de producción, los proveedores lo van a hacer porque compramos una gran parte del mercado. Pero la mayoría de los bienes y servicios que compra el Estado no somos una parte importante del mercado. Y esa información o ese conocimiento nos da cuando lo tenemos cuando conocemos el mercado. Lo otro que es relevante también es saber qué es lo que necesitamos. Pasa mucho, yo no sé si en los países o en ustedes les pasa, pero que en general pues, tenemos una necesidad, pero nos enfocamos más en la solución a ese problema o a esa necesidad que en la necesidad misma. Y por lo tanto dejamos fuera muchas oportunidades que podrían resolver de mejor manera, más eficiente y más transparente nuestros problemas. Entonces, la fase previa a salir a consultar el mercado es muy relevante, es identificar el problema, identificar la necesidad para poder salir a ver qué productos o servicios podrían resolver de mejor manera nuestra necesidad. Nosotros hoy día, como les decía, pasa mucho que uno necesita contratar o tener comunicado a los funcionarios de la institución, y tanto interno como externo, y lo primero que piensan nuestros técnicos es que necesitamos Microsoft. Habiendo otras alternativas para poder resolver, o a lo mejor esa no es solo nuestra necesidad y existen otras dificultades que Microsoft no las resuelve. Yo me quedé aquí en pana y a lo mejor pudiera haber sido otra solución a nuestro problema. No es que Microsoft sea malo per se, por favor, es que en general nos pasa eso. Y cuando llega el requerimiento a los operadores de compras públicas, el requerimiento ya llega muchas veces con una solución definida. Por lo tanto, el análisis no solo tiene que estar en nuestros operadores o las personas que conocen el sistema de compras públicas, sino que el sistema de compras públicas tiene que abarcar y el conocimiento tiene que llegar a todos los actores del ciclo de abastecimiento, desde el requerente, que es el que tiene la necesidad, el problema, hasta el administrador de contrato, pasando por todos los actores. En general,
cuando nosotros en nuestras casas realizamos una compra compleja, una compra estratégica, no la decide solo uno, la deciden varios miembros del hogar. No sé, el papá, la mamá, el papá, si el papá y la mamá son mayores, también se involucran los hijos que participan en el análisis, en conocer cuáles son las distintas soluciones al problema y cuál podría y cómo seleccionar la mejor alternativa. Eso mismo pasa en nuestros servicios públicos. Pasa muchas veces que, que se trabaja como en una cadena de producción. Primero el requerente define el requerimiento, luego abastecimiento lo traduce a un documento de compra y después los proveedores tienen que entender lo que estos dos trataron de escribir de manera separada. Por eso es que la comunicación y la colaboración dentro de los actores en la etapa de análisis de mercado y de levantamiento de necesidades es muy relevante, incluidos los apoyos jurídicos, porque en conjunto entre los tres van a poder construir un mejor documento para promover la competencia, que es como el fin último y promover la competencia y tener una solución eficiente y un mayor valor por el dinero, que es el fin último al final de la contratación. Resolver los problemas de las instituciones para poder entregar mejores servicios a la ciudadanía eh, eh, con los recursos escasos que muchas veces los servicios públicos tenemos, porque si los recursos fueran ilimitados, otra cosa sería, ¿cierto? Pero en general los servicios públicos tenemos pocos recursos para poder cumplir con las demandas de todos los ciudadanos de nuestro país. Por lo tanto, el objetivo de conocer la información estratégica de los mercados es diseñar compras que maximicen la competencia, la eficiencia y el valor por el Estado. Y para ello es importante conocer la demanda, o sea, qué es lo que nosotros necesitamos comprar y cuál es el nivel de soluciones que existen para esa demanda, cómo son los proveedores, cómo se comporta el mercado desde el mundo de los proveedores, qué capacidades poseen. Pedirle muchos documentos a veces a una industria que es muy básica nos va a dejar con procesos que van a quedar sin competencia o que toda la competencia va a quedar inadmisible al inicio del proceso y por lo tanto no vamos a tener una buena participación dentro del proceso. Conocer las estructuras de mercado, cuáles son las capacidades de innovación, qué tantas barreras de entrada existen para determinar, por ejemplo, cuál es la duración de los contratos. Si una industria no cambia mucho en el tiempo, no sacamos nada con estar comprando cada 6 meses, porque al final el costo de administración, el costo administrativo de esa contratación va a ser muy caro. Determinar si existen señales de colusión o abuso de poder de ciertas instituciones va a permitir determinar, por ejemplo, si la agregación de demandas nos pone en una mejor posición de negociación dentro de la contratación. Por lo tanto, los dejo ahí con yo creo que ya estoy en el tiempo, no sé, Cristian, Sí, correcto. Vamos con la en el tiempo. inquietud de lo importante que es la contratación, pero también es importante conocer cómo nuestros procesos de administración de contratos han ido funcionando para saber qué condiciones fueron buenas que pusimos en procesos anteriores y se deben repetir y qué condiciones no deberíamos incorporar porque al final o no se utilizaron o no o la verdad que fueron imposibles de monitorear y controlar. ¿Ya? Eso como final. Y obviamente que la capacitación de compras públicas llegue no solamente a los operadores del sistema, sino que también a los requerentes, que hay muchas veces donde están las mayores como riesgo como de transparencia en los procesos, en el sentido en que el requerente desconoce muchas veces cuáles son nuestras regulaciones y normativas. Eso. Respecto a la normativa de compra chilena, bueno, decirles que nosotros la consulta del mercado es algo que existe en el reglamento desde hace muchos años y desde la modificación de la norma, hoy día tiene carácter normativo y es exigido para contrataciones sobre $350.000 aproximadamente. Ok, agradecido Paula por tu participación. Sumamente importante la importancia que tienen las contrataciones públicas en Chile y es un modelo inclusive en Panamá. Adoptamos el modelo chileno de compras públicas y se ha implementado acá y pues igualmente ha habido reformas. En el 2020 se hizo la última reforma a la contratación pública y entiendo que cada cierto tiempo se deben realizar debido a los cambios que existen, inclusive un mundo digital que vivimos hoy en día y cómo hacerle frente a ese mundo digital independientemente de los demás
tópicos o temas de contrataciones públicas, de compras verdes, que al final de cuentas son temas que pocas empresas lo controlan o pocas empresas lo fabrican y lo elaboran, y al final de cuentas un pliego de cargos o de condiciones puede estar referido a un solo proponente, y es lo que a veces puede de alguna u otra manera atentar con la libre competencia y concurrencia de las diferentes empresas, ¿no? Y definitivamente, ahora agradecidos, Pablo, por la participación. Bárbara, agradecemos entonces nos relates. Gracias. Bárbaro. Bueno, buenos días. Bueno, muy rico el encuentro de hoy, de la competencia sobre todo. Después les voy a contar un poco brevemente una relatoría de los tres exponentes y luego los puntos en común que veo y una reflexión desde Argentina. Bueno, Michele Coccio, de Italia, nos habló del buen funcionamiento, ¿no?, del mercado, de este estudio del mercado para conocer bien la competencia. Dijo que no solo es importante tener un sistema de normas de fácil aplicación, sino la preparación de los operadores que tramitarán la contratación pública. Así puso énfasis en la profesionalización de la contratación pública. Dijo que hay que tener un conocimiento real del mercado y que ello requiere que estos profesionales de la contratación pública estén bien capacitados. Y todos los operadores, tanto públicos como privados. También nos habló de ciertos puntos clave que la advierte en este tema, y la primera reflexión la hizo sobre los fines y herramientas del screening del mercado. Nos habló de la normativa de Europa, que es de avanzada en ciertos aspectos, pero, por ejemplo, respecto de la sostenibilidad verde, pero que no tiene en cuenta a veces la competencia del mercado en algunos puntos. También nos contó sobre requisitos y elementos, sobre el procedimiento de consultas preliminares. Aquí hizo todo un detalle, que ya lo hemos escuchado, y se refirió también a la innovación, a las pymes y a las compras verdes. También reflexionó sobre qué están haciendo hoy la Unión Europea y los Estados miembros en la medición de los contratos públicos. Puso mucho énfasis al inicio y al final sobre esta preocupación de la medición que tenemos que tener en las compras públicas. Siguió Cristian Campos, de Costa Rica, y nos comentó, ¿no?, la preocupación que tiene cuando se habla de estudios de mercado, de podríamos decir, la inconveniencia de llegar a un punto de transparencia total en las contrataciones públicas, ¿no? Cuando estamos en la etapa inicial, eso lo ve con cierta preocupación, ¿sí? Cuando estamos estudiando el mercado, estudiando la estructura de precios, él considera que hay que tener en cuenta que no todo debería ser transparencia, ¿no? Estamos ante un mundo globalizado, ante la transparencia como un principio cardinal de la compra pública, y él hizo énfasis en esto de que tengamos cuidado, ¿no? Transparencia sí, pero puede ser a partir capaz del acto de adjudicación, el acto final, pero no de todo el procedimiento, porque esto puede atentar sobre el estudio del mercado, ¿no? Nos habló también del para qué de los estudios de mercado, ¿no? De que repensemos el para qué de ello, y la preocupación, ¿no?, que esto puede condicionar la etapa de la competencia. Y le parece importante además comenzar, que lo primero que tenemos que saber es qué es un estudio del mercado. Ver si se lo está haciendo de manera eficiente, ver si los precios son razonables. Y él ahí observa que lo que suele suceder, por lo menos en los países nuestros, es los mal llamados estudios de mercado. ¿Sí? Él dice que pocas veces advierte que haya reales estudios de mercado. Y habló entonces de la importancia, ¿no?, de tratar de encontrar, además, en estos estudios de mercado, información que puedan advertir los operadores de las oficinas de compras, que puedan poner entonces en alerta a las autoridades o oficinas de la competencia, ¿no? Si vean una práctica colusoria, una práctica anticompetitiva, cuando se presenta, no sé, por ejemplo, siempre el mismo grupo económico, bueno, esto tener que advertirlo y avisar a las autoridades de competencia. También nos habló de la importancia de las nuevas normativas que se están dando en nuestros países, y se refirió a la importancia de tener una conducta a favor de la competencia y del principio, ¿no?, de la integridad, ¿no?, como parte del principio de la integridad. Además, volvió a poner énfasis en la preocupación, como les decía, de esta transparencia total, ¿no?, de que estén todas las etapas de la contratación pública, sino de ver, estudiar, analizar, de que la primera parte, la parte del estudio de mercado, sea una etapa preparatoria, sea confidencial. Y luego, en todo caso, al final, sí, el acto final, tener acceso a todo lo que ha pasado en esa contratación pública. Bueno, entonces él habla de que Europa habla del acceso al mercado, pero sin caer en una práctica anticompetitiva. Y dijo que no se debe falsear la competencia. Paula Moreno, de Chile, nos habló de la importancia del análisis del mercado, de la consulta, no solo para determinar el procedimiento de selección, sino para definir qué requisitos técnicos tenemos que tener, ¿no?, en esa contratación, vamos a solicitar. Además, para definir, para saber qué problemas podemos llegar a advertir en esa compra, ¿sí? O sea, este estudio de mercado nos va a servir para conocer los problemas que puede tener esa compra pública. Y además esto sirve para definir las mejores herramientas
Así contó que Chile, siguiendo la Unión Europea, hoy tiene 10 mecanismos de compra. Estos mecanismos, ¿por qué son? No son porque sí, sino que se reflejan en la realidad. Luego de conocer lo que hay en el mercado y de ver qué podemos comprar y cómo se puede comprar, ellos han definido estos 10 mecanismos. Ella dijo que conocer entonces el mercado permite determinar múltiples soluciones y así además ir viendo qué cambios normativos se requieren. Todo esto, dice, va a repercutir además en el uso de los recursos públicos, que sabemos que son finitos y todo esto también se refirió. Dijo que es importante tener un conocimiento del mercado para así pedir bienes que ya existan en el mercado y no, sin saber qué hay en el mercado, exigir, ¿no?, unas nuevas cadenas productivas, nuevas cadenas de producción. Sino primero conozcamos el mercado y a partir de allí vamos a poder saber qué bienes necesitamos. Otra cuestión también importante, menciona Paula, es saber bien qué necesitamos, identificar la necesidad correctamente y ahí entonces salir a buscar los productos que puedan resolver de mejor manera nuestra necesidad. Ella dice que cuando el requerimiento llega a las oficinas de compra, y eso pasa igual en Argentina, ya está definido por las áreas requerentes. Y ahí entonces la necesidad de capacitar a las áreas requerentes, no solo los operadores que están en compra, sino todos los operadores que participan de la contratación pública. Tanto los que están en el requerente, los que están en compras, también los de unir a los servicios jurídicos, todos capacitados. Y yo ahí les sumo, después también, hay que también los que están, ¿no?, en la etapa de ejecución de contractual, ¿no?, los que van después a revisar el contrato. Bueno, dijo de esta necesidad, de esta capacitación, teniendo en cuenta además, claro, que los recursos son finitos. Entonces, si los recursos son finitos, tenemos que optimizar la contratación pública. Habló entonces de la importancia de la compra pública estratégica y conocer a los posibles proveedores. Y allí entonces la importancia de la contratación pública, saber qué condiciones son buenas y además revisar cuáles condiciones capaz no fueron buenas, cuáles experiencias no fueron buenas en otros expedientes, para no repetirlo, reiterarlo y descartar esas condiciones en la nueva contratación. Finalizó entonces con la importancia de la profesionalización de todos los operadores de contratación pública. Bueno, como puntos clave, como puntos en común de las tres exposiciones, puedo ver dos. El primero, la preocupación de realmente realizar un verdadero estudio de mercado. Saber qué es un estudio de mercado y realmente realizarlo bien. Que las oficinas de compra estén capacitadas para realizar un estudio de mercado y, en su caso, para advertir prácticas colusorias y denunciar esto, comunicarlo a las autoridades de la competencia. Y el segundo punto que se ve en estas tres exposiciones, tanto de Cristian, Paula y Michele, es la necesidad, y seguimos con esto hablando, de la capacitación de los operadores de la contratación pública. No solo los que están en el área de compras, sino de todo, ¿no?, ya sea desde la unidad requerente, los operadores jurídicos de compras, los operadores jurídicos y también los que están en la etapa de la ejecución contractual. En Argentina, les puedo decir ya a modo de conclusión, no veo que las oficinas de compra estén capacitadas para advertir las prácticas colusorias, las prácticas anticompetitivas. No veo que se hagan en mi país, por lo menos, un verdadero estudio de mercado. Creo que acá tenemos que hacer énfasis. Me parece muy bueno este encuentro para ello. Nos deja para pensar y para poder seguir avanzando, ¿no?, y escribir y capacitar a nuestros operadores. No hay en Argentina las oficinas de compra, no están capacitados, no hacen eso. Viene la contratación, siempre están apurada la autoridad política para avanzar, para la adjudicación, y no se hace un real estudio de mercado de qué hay en el mercado y además con ello advertir estas prácticas que puede haber competitivas. Y también sirvió, como todos ustedes, la necesidad de la capacitación. ¿Sí? Desde la unidad requerente, ¿no?, aquella área que, que va a ser la que pide el bien, porque si el área que va a pedir el bien ya identifica el mejor bien, con eso ya adiós la competencia, entonces arrancar con la unidad requerente, sí, obviamente la oficina de compra, el servicio jurídico, y también con quién va a controlar la ejecución contractual. Bueno, espero haber sido bastante resumida. Con esto termino la teoría, y bueno, excelente Paula, Cristian y Michele sus exposiciones. Muchas gracias, Bárbara, por la presentación de tu relatoría. Realmente un ejercicio interesante sobre lo hablado por Michele Cosio, por Cristian Campos y por Paula Moreno. Bueno, en Panamá igualmente, creo que en muchos de los países, el tema primordial de observar si nuestros pliegos de cargos y los pliegos de condiciones conllevan ingredientes o indicadores que permitan una libre competencia, que permita a más proveedores poder ingresar, y creo que es un aspecto importante. De igual manera, nosotros pues acá en temas de promoción de la competencia, realizamos abogacía de la competencia dirigida a las entidades públicas, de tal manera cuando nosotros realizamos observaciones, acá hablamos de monitoreo del sistema electrónico de transacciones públicas, es un sistema electrónico que nos permite poder monitorear entidad por entidad
bueno, son tantos actos públicos que se realizan que no es fácil el poder hacerlo, pero al menos hacemos un monitoreo y se puede observar de alguna u otra manera qué aspectos, qué condiciones, qué factores dentro del pliego de cargo de alguna u otra manera direccionan el acto hacia una empresa en especial. Creo que es un aspecto importante. Realizamos esas abogacías y las dirigimos muchas veces a la entidad contratante. Hace un tiempito tenemos un convenio por parte de la ACODECO, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, con la Dirección General de Contrataciones Públicas. Y eso nos permite de alguna u otra manera el poder capacitarlos a ellos, porque debemos ser sinceros, el contacto principal que tiene las diferentes entidades del Estado es con la Dirección General de Contrataciones Públicas. Y su normativa establece que le tienen de alguna u otra manera que hacerle caso a lo que diga la dirección. Más que caso de lo que diga una agencia de competencia, porque de alguna u otra manera sienten que no existe conexión, aunque sí la hay, pero bueno, la poca capacitación que quizás ellos reciben sobre temas de competencia hace que sus estudios de mercado sean más como un estudio de factibilidad, más que un estudio de ver precios y de ver si hay o no hay colusión entre las empresas, y muchas veces el concepto de transparencia es tan dado que inclusive pueden establecer o solicitar cotizaciones a los proveedores y los proveedores van a la cotización más alta posible, sin saber que ese precio de repente hubiese sido el 60-80% por debajo del precio que están ofertando. Al no realizar un análisis del mercado, entonces cotizan o irían a actos públicos con el precio más alto posible y pudiendo de repente los proveedores tener un precio mejor, ¿no? Así que son aspectos importantes y de alguna otra manera permiten que nuestras agencias de competencia de alguna otra manera puedan visualizar mejor los actos públicos y sobre todo pues, manteniendo algún tipo de convenio con las entidades garantes o especializadas en contrataciones públicas, que de repente de alguna otra manera nos ha servido a nosotros también para estar un poco más de cerca de ello, aunque es un poco difícil. Por ejemplo, la Caja de Seguro Social, que es una entidad pública importante de seguridad que compra el 60% de los medicamentos 70 del país, los compra el Seguro Social, un presupuesto gigantesco, al día realiza alrededor de 300 cotizaciones o compras al día, solo esa entidad. Es decir, que solamente tendríamos a un especialista revisando las compras que hace la Caja de Seguro Social, que es un volumen muy alto. Ahora las 180, 200 entidades que tiene el Estado, es muy difícil poder realizarlas. Pero pues siempre se hace el esfuerzo por de alguna u otra manera tener algún tipo de acercamiento y al menos que las mismas entidades sepan que la autoridad es el garante de que se dé la libre competencia y de alguna u otra manera ellos sepan que si encuentran algún tipo de hallazgo dentro del mismo pliego establecido, pueden entonces hacerle parte a la autoridad al respecto. Es un aporte importante que al menos consideramos, pues lo hacemos acá y que de igual manera entiendo que también algunos otros países puedan tenerlo presente y realizarlo, hacerlo también. Cristian. Sí, sí, bueno, creo que tenemos hasta las 10:15, Cristian, ¿verdad? Sí. Nada más, perdón, don Héctor, que me intervenga. Primero, yo quiero celebrar lo que usted ha comentado, que la Autoridad de Competencia de Panamá y la Autoridad de Contratación Pública han celebrado un acuerdo para trabajar en conjunto. Y eso es lo que lleva, y con el permiso del auditorio, a justificar por qué es que precisamente nace en buena parte el Instituto de Profesionalización de Competencia y Contratación Pública y por qué es que estamos organizando para noviembre próximo el Foro Iberoamericano de Competencia y Contratación Pública, porque pareciera que las autoridades se hablan entre sí y se coordinan, pero no es cierto. Cuesta. Yo que he estado en los dos mundos, yo he sido miembro de una autoridad de competencia y he sido parte de los que hacen rectoría de la contratación estatal y no se hablan, no se coordinan. Mientras unos hablan más del principio de interés general de las contrataciones estatales, la autoridad de competencia no termina de entender cómo en nombre del interés general se infringe muchas de las veces el principio y el valor de la competencia. Y ese diálogo es muy importante que se presente. Y nada más para cerrar en el poquito minuto que queda, la pregunta que hay en el chat.
cómo pueden los estudios de mercado en América Latina incorporar criterios sostenibles, innovadores, de compra estratégica. Aquí nada más, y si alguien más quiere aportar de los compañeros, se ha venido introduciendo el concepto de la contratación estratégica, pero cuidado y estamos cayendo en un fraude, ¿verdad? Porque yo lo que he encontrado en los países que han venido incorporando este concepto es que creen que esto es como aterrizar a la fuerza los objetivos de desarrollo sostenible y que la misma receta que se aplica en Alemania, en España, en Italia, se tiene que aplicar a México, a Guatemala, a Costa Rica, a Argentina. Y no, los mercados de nuestros países tienen sus propias particularidades. No podemos mirar a los agentes económicos con la misma vara con la cual medimos. Y es muy importante ahí, primero, para contestar esta pregunta, que cuando se introduce la contratación estratégica, a la par está la creación de una política nacional de contratación pública que va a decir hacia dónde van a ir las diferentes metas de la contratación estratégica. Ahí los agentes económicos, ahí los organismos de compra deben tener mucho cuidado y plantear observaciones a la Oficina Rectora de Contratación Estatal porque cuidado y con la política pública de contratación estratégica estamos creando barreras de entrada que van a complicar precisamente que el mercado presente el dinamismo propio que genera la competencia. Una política de contratación estratégica puede perfectamente introducir, pedir certificaciones ambientales A, B y C, que el mercado de Argentina o el chileno todavía no está preparado para pedir ese tipo de certificaciones a la industria que prepara dispositivos tecnológicos. Entonces hay que tener mucho cuidado primero en las políticas que se va a crear de contratación estratégica y luego en el estudio de mercado que sea un estudio que me muestre realmente la capacidad del mercado para contestar a un pliego de condiciones. Básicamente con eso quedaría y perdón el abuso del tiempo, don Héctor. No, agradecido, Cristian, por la colaboración. De igual manera, sabemos que el tiempo es la variable que no podemos controlar en estos webinars y en estas participaciones y pues agradecemos ante todo a cada uno de nuestros participantes, a todas las agencias de competencias iberoamericanas, América, en los países de Europa que han participado hoy, agradeciendo ante todo, creo que muchas de las preguntas o consultas que se deben hacer por medio electrónico, escribir, dado el tiempo que era un poco más difícil poder ponerlos al aire, agradeciendo primero que todo la participación y sabemos que son temas tan importantes que deben seguirse analizando inclusive por temas o por tópicos, por dar un ejemplo, el tema de medicamentos. Eso es un tema grandísimo de abastecimiento que solo en ese tema y por los aspectos muy técnicos que se manejan, quizás es un poco más difícil poder considerarlo si lo ves desde el punto de vista de la competencia. Cuando quieres que participen 5, 6 o 7 y de repente el producto o servicio lo tiene una sola marca o un solo fabricante o dos. Entonces eso de alguna u otra manera no invita a tener más proveedores, sino que se realiza a un solo proveedor o es el único proveedor existente en este mercado. Muchas de las compañías, los fabricantes solamente tienen su participación en ciertos mercados y ellos de alguna u otra manera discriminan. Así es que no es fácil poder decir que vas a tener competencia cuando son pocos los que te participan. Entonces son aspectos que de alguna u otra manera también debes saber el aspecto técnico detrás de un aspecto de competencia que deben funcionar, pero hay un aspecto técnico médico especializado que también debes considerar. Entonces es tratar de hacer el equilibrio entre ambos y el que de alguna u otra manera exista una mayor participación. Agradecido ante todo, Cristian, Michelle Ecosio, Pablo Moreno, Bárbara Fernández por la participación y por todos los participantes iberoamericanos que estuvieron en este webinar. Sé que y esperamos que vengan muchos más relacionados con estos temas de compras públicas y de competencias que definitivamente son un tema prioritario y que cada administración, cada presidencia y su equipo deben manejarlo y de alguna u otra manera sabemos que una de las maneras más importantes en que se pueda competir es abriendo de alguna u otra manera la competencia, más que minimizar costos, permite un ahorro para el Estado, que creo que es lo más importante. Bueno, muchas gracias. Buen día y buena tarde a todos. Saludos. Adiós.